Pero veamos qué otras cosas pueden pasar desde el punto de vista también inmunológico y de salud pública. Mi declaración de conflicto de intereses, esta noche no tengo ningún tipo de conflicto para el tema que vamos a charlar. Lo que sí les garantizo y es lo que procuro hacer en todas mis charlas es que hay autonomía completa de la información científica, de independencia de opinión y, por supuesto, expresaré mi libertad de expresión. Y tal vez si hay algún paper que les recomiendo sobre el tema es STEM Frontiers Public Health, publicado hace tal vez un par de meses, en las que analizan los 7, por lo menos, ventajas o impacto que pudiera tener la vacunación género-neutro. Como dice Raúl, eso hay que ver, qué tanto sale, pero son temas interesantes. Por ejemplo, la protección para todos los géneros de entrada, es importante. La prevención de las enfermedades asociadas, o sea, el efecto directo que tengamos en el vacunado. La reducción de la transmisión del VPH no es un ítem menor. La inmunidad de rebaño, hay discusión sobre ese tema, si se produce o no, pero acaban de mostrar el tema de Finlandia, que fue publicado el año pasado. Los australianos habían publicado eso hace mucho tiempo, particularmente con verrugas. O protección indirecta, le decimos nosotros. Cuando yo hablo de inmunidad de rebaño, siempre, incluso con pediatras que han vacunado toda la vida y que se supone conocen ese tema, hay que aclarar pues que con el COVID todo el mundo, era una de las palabras que todo el mundo hablaba en la calle, inmunidad de rebaño, entender que no es un tema fácil de medir, que es un tema teórico, que es un tema que tiene, por supuesto, un impacto importante, pero que tiene relación, para cada vacuna es diferente, para cada cobertura es diferente, para cada mecanismo inmunológico de la vacuna es diferente. El impacto en salud pública a mediano y a largo plazo, muy importante la reducción de inequidades y la promoción de la inclusividad, y eso es una ventaja importante de esta vacunación, y muy importante, combate a desinformación y puede minimizar en algunos sitios el estigma relacionado con la vacunación, especialmente porque vacunar hombres en muchas poblaciones con estigmas se ve menos complicado que vacunar niñas. No está este estigma de la transmisión sexual de esta enfermedad. Y esto, pues, traérselo a ustedes es simplemente llover sobre mojado, pero solamente para iniciar la charla, decir que el impacto en los dos géneros es importante. Y si miran el sexto bullet, el VPH es responsable de una fracción significativa también de los cánceres en el género masculino. Y seguramente también lo conocen a fondo, pero tal vez son datos muy actualizados con referencias que me parecen importantes en cuanto al número de cánceres atribuidos a VPH en el mundo entero. Y entonces, más o menos son 700.000, por lo menos lo que se estima, de los cuales 625.000 están en mujeres y 70.000 están en género masculino. Pueden ver ustedes, por ejemplo, en orofaringe, base de lengua y amígdala, como tanto más adelante tal vez veremos la incidencia, pero el número de casos es definitivamente 3 a 4 veces más alto en varones. El cáncer anal, por otro lado, es más frecuente, más casos en mujeres. El de pene, bueno, no hay comentarios sobre eso, pero quiero que miren las cifras en todo caso, porque es importante. Y de pronto se ve un poco pequeño, pero también es una referencia bien interesante sobre la incidencia y la mortalidad de cánceres en los dos géneros también. Pueden ver acá también se ve un poquito pálido, pero aquí está la incidencia en tasa ajustada por edad y aquí está la de la mortalidad, pero es para que vean cómo es importante que en hombres ciertas incidencias y cierta mortalidad son más altas que en mujeres con el mismo tipo de cáncer. Por ejemplo, en cáncer de cavidad oral podemos ver que la incidencia es 2 a 3 veces mayor, que la mortalidad es el doble, que en cáncer orofaringeo y en cáncer laringeo pasa un efecto bastante similar y que en cáncer anal las cifras son bastante similares por género, comparado pues con los cánceres propios del género del sexo femenino. También es importante el mirar la distribución de virus, porque si bien 16 obviamente sigue siendo el primero, el 18 es importante, particularmente en los cánceres escamocelulares, orofaringeos y en el anal,
otros genotipos u otros tipos adquieren mucha importancia. Esto está publicado y es literatura americana, y lo traigo porque hablé a nivel global, pero de pronto contiene algunos datos que pueden ser interesantes. Así como decíamos que son unos 700.000 casos de cáncer asociado a VPH a nivel global, en los Estados Unidos se asume o se estima más o menos 45.000, de los cuales la distribución es 60 en mujeres y 40 en hombres. Y fíjense ustedes cómo era la distribución en el global. Eran 700.000 casos, de los cuales más de 600.000 eran mujeres y el 10% eran hombres. Aquí estamos 60-40. Es entendible, obviamente las incidencias de cáncer cervical son menores, pero también es importante ver la verdadera incidencia en países donde se busca un poco más la enfermedad, en donde se diagnostica más, de cánceres orofaringeos, anales y cáncer de pene, que son los cánceres de BPH, digamos, asociados en el género masculino. Y si ustedes miran en el mismo artículo, esto está en JAMA del año pasado, este es el cambio anual porcentual promedio de esos cánceres. Y entonces ustedes pueden ver que en los varones, en el verde más oscuro, lo ven en el total de cánceres acá, HPV asociados, aquí en orofaringeo, aquí en anal y rectal, ustedes pueden ver que en algunos de esos cánceres, particularmente los orofaringeos, hay un aumento importante en el cambio en los últimos años, o que en lo que se lleva este estudio, que es durante el curso de este siglo, hasta el 2017 en los Estados Unidos. Esto, además, es solo un poco para seguir hablando un poco del tema en varones, con el ánimo de la discusión del género neutro, para ver la tasa de incidencia estandarizada de ano genital y de cabeza y cuello. Y si bien hay diferencias con cáncer cervical, en todo caso, seguimos viendo lo que siempre nos han enseñado los epidemiólogos del cáncer, que es que el cáncer es una enfermedad de inequidades y que por supuesto tenemos diferencias importantes por región. Ahora bien, en varones también hay algunas particularidades del comportamiento de la infección por VPH que conviene discutir. Por ejemplo, aquí estamos viendo la prevalencia de VPH genital en adultos por género. En el lado izquierdo de ustedes está 18 a 59 años y al otro lado la prevalencia, en este lado está cualquier tipo de VPH genital, y ustedes pueden ver cómo, digamos, las prevalencias en hombres son al menos comparables o altas o más altas que en las mujeres. Esa prevalencia, y este paper me parece que es bastante recomendable, lo pueden mirar con detalle acá, como las prevalencias en los varones, especialmente cuando tenemos o tienen más de 30 años, pueden llegar a ser más altas para ciertos tipos de VPH. Por ejemplo, aquí para el grupo IARC-1, tenemos 19 versus, tal vez no alcanzo a ver bien, que dice acá 17%, no, 30 versus 16%, veo mejor sin gafas, o para enfermedad asociada 24 contra 19%, o sea, la prevalencia es un tema bastante importante con el paso del tiempo también en varones. Esta es la exposición masculina a los tipos de VPH incluidos en la vacuna nonavalente. Y esa es la seroprevalencia tipo VPH específico en estudio que no solamente en los Estados Unidos, sino en algunos otros países, de otros tipos de VPH. 6, 11, 16, 18, como es de esperarse, pero miren prevalencias importantes de 31, 33, 45, 52, etc. Y otra cosa importante es que la tasa de seroconversión en varones postinfección es baja, independientemente del sitio anatómico. Ustedes ven que después de infección, e independiente también del tipo, el total, el consolidado de seroconversión es apenas 7 a 8%. 19% en VPH 6, 8% en el VPH 11. Ese porcentaje de seroconversión en varones es 4 a 10 veces menor que el porcentaje de seroconversión en mujeres con infección cervical. Y ese es otro tema que vale la pena tener en cuenta.
Y finalmente también para tener en cuenta en la infección VPH tipo específica, en su parte inmunológica, esta infección no parece ser protectora en varones. De hecho, la infección con un tipo de VPH puede aumentar el riesgo de infección con ese mismo tipo de VPH luego de la infección primaria. Bien que sea una infección repetida, una reactivación de una infección latente, eso es así. También está publicado que en VPH16 se incrementa la probabilidad de reinfección en un año en varones más de 20 veces. Y aún en varones que han depurado la infección, que se ha demostrado que ha depurado la infección, la probabilidad de reinfección por el VPH, en este caso 16 el más estudiado, también es notablemente mayor que si no lo han tenido. Entonces, en el primer punto quería, digamos, llevarlos a ustedes a decir, esta enfermedad tiene sus particularidades en varones. Quienes más aprecian este tipo de condición en varones saben perfectamente que incluso la respuesta vacunal puede estar, desde cierto punto de vista, también ser menor que la respuesta vacunal en otras poblaciones. Eso tal vez lo mostraré al final. Sabemos que el cáncer es de inequidad, lo hemos dicho, entonces, digamos, para introducir a la siguiente parte del tema que tiene que ver con el género neutral, tengo que obligatoriamente mostrarles estos datos que ustedes conocen bien, tal vez este paper ampliamente conocido, publicado este año, en donde tenemos la incidencia estandarizada en azul y la mortalidad en rojo o en un color más hacia ese color. Y también podemos ver cómo la incidencia y la mortalidad cambia muchísimo de acuerdo al tipo de ingreso de los países. Esto se ha mirado tanto desde el tipo de ingreso como desde el HDI, que es el índice de desarrollo humano. Pero ustedes pueden ver que si comparan países de altos ingresos con países de bajos ingresos, tanto incidencia como mortalidad son definitivamente mayores, como es de esperarse en muchas otras condiciones. Y seguramente también conocerán publicación que es del año pasado tal vez, en el que se ve la diferencia en el tipo de ranking de los tipos de cánceres por mujeres por región socioeconómica. Entonces ven claramente ustedes como el cáncer cervical, que es el que está un poco más color ladrillo, en el mundo está en tercer lugar, pero en los países desarrollados aquí, más que todo en la parte izquierda, pues no aparece en los primeros lugares, pero por el contrario, en la otra columna, en el lado derecho, lo tienen en primero, segundo o tercer lugar. Inequidades. En algunos, digamos, ejercicios que hemos hecho, hemos tratado de comparar el índice de desarrollo humano con la tasa estandarizada y ustedes ven claramente cómo en África, con mortalidades de 20 y con índices de desarrollo humano de 0,5, hay una correlación bastante importante en la curva en cuanto al HDI y a la incidencia. Y eso también lo podemos ver por continente, que también se ha mirado. Y por supuesto, esto ya lo vimos, queremos saber, con una enfermedad tan inequitativa, con tantas inequidades, qué ha pasado con vacunación recientemente, con la pandemia, y qué ha pasado, qué pasa en particular con la vacunación de VPH a nivel global y lo que ha pasado en países como Latinoamérica. Y ustedes pueden ver acá, esto es una publicación que salió tal vez el mes pasado de UNICEF, en que la cobertura del VPH ha comenzado a mejorar después del 2022. Nosotros hasta el año pasado estábamos hablando del impacto de la pandemia para todas las vacunas, con caídas de coberturas, con aumento de niños, particularmente no protegidos, en un 10 al 15%, incluso en los países que hacían más esfuerzos para recuperar coberturas. Pues bien, desde el 2022 estamos viendo ciertas mejorías en vacunas como DPT, como triple viral, como neumococo, y en VPH, aunque aún estamos lejos de las metas que ya Raúl conversó previamente, ha habido un incremento en niñas y en varones que es no tan intenso como en otras vacunas, pero que por supuesto también se ve muy inequitativo. Ese incremento ha sido mayor en los países de mejores ingresos que en los países de ingresos más bajos. Y también seguramente ustedes saben que el estatus introductorio de estas vacunas se había frenado muchísimo con la pandemia, ha habido un renovado entusiasmo del 2022 para acá, aún así, creo que cuando con Lina lanzamos
Gardasil no era hace como un año, estábamos hablando que teníamos 111 países, 116 países tal vez, ahora hay 128 países en su programa ampliado o programa nacional, y en los países Gavi hay 23 y algunos pues necesitan seguir haciendo esfuerzos en ese aspecto. Al final, lo que sí podemos decir es que tenemos una introducción en el 70% de los países no Gavi, y en los países Gavi la introducción está llegando al 50%. Pero ustedes pueden ver de pronto en esta curva el número de introducciones que ha venido aumentando por año después de la pandemia. Y esta que me parece supremamente importante. Si nosotros tenemos una enfermedad inequitativa, también es inequitativa la forma como están vacunados esos países. En esta gráfica de UNICEF también se ve, en los países que no tienen el color, que están como en blanco, están los países en que no se ha introducido la vacuna. Y en los países que tienen sus colorcitos está la introducción. En la parte de abajo, ustedes pueden ver la cobertura de vacunación con VPH. Y entonces ustedes, entre más moradito, tienen más cobertura, entre menos, pues obviamente en los países que no tienen no hay cobertura. Es para que vean que más del 57% de los casos de cáncer cervical se presentan en países que no han introducido la vacuna o que tienen coberturas bajas. Ahí está Colombia en ese puntico. Y entonces llegamos a lo inevitable, a la aprobación de BPH en género neutral, que comenzó, como siempre, en los países con más recursos. Ahí está la aprobación de Alemania, la otra aprobación, la del Joint Committee del Reino Unido. Eso tiene ya un buen número de años. Y luego, en los estudios que publicó, por ejemplo, el par de estudios de Bruni, ustedes ven cómo con el tiempo, desde la introducción de las vacunas, en algunos países se ha introducido la vacunación género neutro. Aquí lo dejo solamente para los países de América, algunos de los países de América, y cómo algunos pocos en ese momento de esta publicación tienen introducción en varones. También están aquí los estimativos de la protección. Y entonces ustedes pueden ver que también hay una gran diferencia entre lo que son los países de más alto nivel contra los países de bajo nivel económico o de más bajo ingreso. 7% de cobertura versus un 43% consolidado. Si lo miran por regiones también, veamos Latinoamérica ahí en general con las flechitas, primera y segunda dosis, y aquí están las regiones de Organización Mundial de la Salud, en lo que hay también una gran diferencia en la introducción. Y no, para no decirlo, pues ustedes ven nuevamente aquí en esta diapositiva, en moradito, la tasa o el porcentaje de introducción o de número de países en moradito en mujeres, y luego tenemos la introducción en varones. También una gran diferencia entre digamos, nivel de ingresos del país. Y aquí tenemos hasta el año pasado, tal vez, o antepasado, la introducción en varones. Los países que tenían en Latinoamérica la introducción en varones: Antigua, Argentina, Barbados, Bermudas, Brasil, Canadá, Estados Unidos, Panamá. Perú fue el año pasado, y ahora tenemos entonces nuestra introducción que se está seguramente ya publicando y regulando en los próximos días. Este es el último comunicado del CNPI, del Comité Nacional de Prácticas de Inmunización, en que dice que a partir del 1 de octubre se administrará una dosis única, como ya se dijo previamente, en niñas de 9 a 17 años y los niños de 9 años. No nos pregunten todavía datos de cómo va a ser la introducción, porque no ha salido el lineamiento. Estamos esperándolo, pero fue ya el CNPI. Para terminar, un poco decir que los estudios de efectividad vacunal en varones pues son mucho más limitados por las condiciones propias de los seguimientos de los estudios, pero claramente desde temprana época después de la introducción de las vacunas hemos visto que en diferentes países del mundo la prevalencia en varones ha disminuido. Estaba Australia, los Estados Unidos. Esto es la prevalencia de verrugas genitales, con un impacto muy importante en varones y en mujeres, por supuesto, pero en varones definitivamente un impacto comparable, y con inmunidad de rebaño como
este estudio que se hizo con una población o unas poblaciones de diferentes países lo mostró. Tal vez lo último que traigo es la efectividad de la vacuna en infección anal persistente o incidente en hombres gays, bisexuales o que tienen sexo con hombres. Porque tal vez es un dato importante sobre el que estamos empezando a aprender. Y por supuesto tenemos que entender un poco más cómo funciona esa parte inmunológica que ya les dije que tiene ciertas particularidades. Pero lo que está publicado en este paper el mes pasado, esto está en Journal of Infectious Diseases, y es bastante apretada las tablas, pero lo que estamos viendo es al lado izquierdo para ustedes enfermedad incidente, infección incidente, y al otro lado persistente. Y en realidad esto es una cohorte de varones relativamente jóvenes, creo que es entre 18 y 40 años o algo así, pero lo que muestra como efectividad es que la efectividad es solamente estadísticamente significativa si el paciente se vacunó antes de su debut sexual, como comentabas en mujeres también. Si tiene menos de 23 años, puede ser un sucedáneo, o si tiene, incluso si se vacunó en los 5 años después del debut sexual. Pero lo más significativo es previo al debut. ¿Qué queremos decir con eso? La importancia de vacunar varones desde pequeños. ¿Sí? Eso es muy importante. Nosotros no sabemos esto y los mismos autores de este estudio dicen, bueno, tenemos que seguir entendiendo qué pasa, es una cohorte todavía pequeña, pero creo que esas particularidades son muy importantes para quienes vacunamos, para quienes vemos niños, para que eventualmente tengamos un impacto también sobre la infección, persistencia de VPH y complicaciones a largo plazo de esa condición. Yo les agradezco mucho.